Bienvenido a Tres Punticos. Tan pronto como Jesús va apareciendo en la vida pública, empieza a generar un asombro en los que lo escuchan. Pero ¿cuál es la razón por la que su persona divina genera tal asombro? Los inicios del Evangelio de Marcos nos ilustran que no son sus milagros y obras portentosas las que generan mayor asombro, sino la autoridad y profundidad de lo que dice. En los Tres Punticos de hoy reflexionamos acerca de tres elementos indispensables en el testimonio que como cristianos debemos brindar al mundo que nos rodea. Primer puntico. Escucha. El cristiano es primero que todo un ser que escucha. La primera lectura de este domingo nos ilustra el motivo de la aparición de los profetas luego de la muerte de Moisés, un pueblo que necesitaba personas llenas de Dios y de su Espíritu que siguieran anunciando su mensaje. El autor sagrado coloca en las palabras de Dios que aquel que proclama su mensaje ante todo le escucha. Pareciese hoy que escuchar a Dios es cada vez más difícil, no solamente porque el mundo quiere mantenernos conectados en su entretenimiento, en su ruido, alejándonos del privilegiado espacio del silencio, lugar preferido por Dios para hablarnos, sino porque hoy son muchas las voces que quieren hablar de Dios, de lo divino, de lo trascendental, a veces muy equivocadas, encaminadas al error y tan pero tan diversas que construyen la idea de que Dios es un concepto personal que cada quien maneja a su amaño. Cuidado, estemos atentos a las voces que nos hablan de Dios, de su obra o de lo que quieren nuestras vidas. Pasemos siempre por el cernidor de la verdad todo aquello que escuchamos de nuestro Creador. Recordemos que los lugares privilegiados donde le escuchamos los encontramos ante todo en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en la voz de la Iglesia. No vaya que seamos engañados por falsas verdades que nos conducen al error. ¿Cuáles son los lugares donde privilegio la escucha de Dios? Segundo puntico. Proclama. Nadie tocado por Dios se puede quedar con el secreto. Debe ser anunciado. Hay una dupla innegociable en la historia de la salvación. El que escucha debe proclamar. Moisés escuchó la voz de Dios y la proclamaba con fidelidad al pueblo. Cada uno de los profetas, también en obediencia, escuchaban, anunciaban y actuaban. La Virgen María, luego de la anunciación, cuando fue donde su prima Isabel y pareciera guardarse el secreto, exclamó el Magnificat como un gozoso anuncio. Los muchos curados y sanados por Jesús, a pesar de pedirles que no dijeran nada a nadie, salían llenos de alegría a anunciar las maravillas hechas por Dios en sus vidas. María Magdalena, cuando fue la primera en ver a Jesús resucitado y reconocerlo, salió pronta a anunciar a los discípulos que Jesús vivía. En fin, son múltiples los ejemplos a lo largo de la historia de la salvación en que la dupla escucha-proclama es evidente. Así pues, hoy hay una invitación seria que nos hace el Señor y es a proclamar las maravillas que ha hecho Él en nosotros, contar a los que nos rodean lo que Dios ha obrado en nuestra existencia, pues aquello que en nosotros sucede como una experiencia personal resulta ser la voz de esperanza y el ejemplo que muchos hermanos necesitan. No calles lo que Dios hace en ti, proclámalo. Soy egoísta con la obra que Dios hace en mí y no comparto las maravillas que causan mi vida. Tercer puntico. Enseña. Volvamos la mirada de nuevo a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Sus palabras no son suyas. Él las ha escuchado del Padre con quien es uno. Estas palabras no se las ha guardado, las proclama, las anuncia a los que deciden escucharlo. Pero en Jesús hay un tercer elemento del testimonio que no contemplaba el Antiguo Testamento. El testimonio enseña. Jesús es el Maestro, y San Marcos utiliza la palabra didáscalos para indicar precisamente que la proclamación de la palabra de Jesús tiene un fin específico: enseñar. Ahora bien, Jesús no es un maestro como los otros muchos de la época. No, Él es el Maestro, porque enseña con autoridad. Esa autoridad no quedó solo en Jesús, sino que se derramó a los apóstoles y en ellos a la Iglesia. Nosotros, miembros de la Iglesia, cuerpo místico de Jesús, participamos en cierta medida de esa autoridad, la autoridad para enseñar la verdad de Dios.
El contenido de nuestra enseñanza coincide con la condición para hacerlo. Enseñamos la verdad de Dios con la condición de decir siempre la verdad. Por eso nosotros no podemos callarnos y enmudecer ante las múltiples formas de pecado que hoy se han legitimado en el mundo, que la sociedad ha aprobado y que incluso pueden tocarnos a nosotros y a los que más cerca tenemos. Por eso, con autoridad y como forma de enseñanza, hay que rechazar todo lo que atenta contra la vida, contra la libertad, contra la familia, contra el bien común de la sociedad. Tales cosas nos harán molestos para el mundo, pero agradables para Dios, pues estamos cumpliendo con su misión. Me cuesta enseñar la verdad cuando sé que el ambiente me es contrario. Llenos del Espíritu Santo como Jesús, nosotros escuchamos la palabra de Dios que nos habla cada día. Proclamamos las maravillas que hace Dios todos los días en nuestra vida y somos invitados a ser maestros de la verdad para enseñar con la autoridad que nos viene de Dios mismo. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.